Buen día, mi nombre es Ana María Telles Pineda. A continuación voy a presentar mi trabajo de grado en modalidad monografía, aspectos destacables del parasitoidismo en araneomorfos, estudio de reportes asociados en individuos de géneros Latrodectus araneteridae. Mi directora fue Alexandra Rueda Esteban, mi codirector Emilio Realpe. A continuación se mencionarán las características y aspectos destacables del parasitoidismo con interacción, se profundizarán estas características en parasitoidismo de araneomorfos y se presentarán reportes y especificaciones asociadas al género Latrodectus. El parasitoidismo en sí es un término controversial. Eso principalmente porque la conducta parasitoide se suele confundir con interacciones de depredación e interacciones de parasitismo. Un organismo parasitoide subsiste a partir de los recursos de un organismo huésped durante una etapa de su vida. Es diferente a la depredación porque se alimenta de un solo organismo durante la etapa parasitoide. Es diferente al parasitismo porque el huésped muere consecuencia directa de esta interacción. Ectoparasitoides, pero dentro del contexto araneomorfo vamos a limitarnos a la definición acuñada por Austin en 1985 por organismos proteolianos que definió Austin en 1971. Básicamente, los parasitoides son organismos estrictamente endoparasitoides o ovipositan dentro del huésped, en su interior se desarrollan los estadios inmaduros y el huésped muere a partir de la interacción. Un ejemplo relevante es Evania pendigaster, un depredador, un himenóptero depredador de ootecas de Periplaneta americana. Vimos cómo ovipositó, la larva se desarrolló dentro de la ooteca y consumió lo que hay dentro del contenido de la ooteca. Es decir, comió más de un individuo. Por tanto, esta es una interacción de depredación. Los insectos parasitoides son típicamente lometábolos. Para la intención de este trabajo, los más representativos son Hymenoptera, y las características de cada especie dependerán de la estrechez y particularidad de la interacción del hospedero parasitoide en un proceso de coevolución. En cuanto a morfología, características comunes: el ovipositor apendicular, órganos sensoriales que incluyen las antenas, los ojos compuestos, el ovipositor por sus mecanoquimioreceptores y los segmentos tarsales, abdomen peciolado y alto grado de especialización. La morfología comparada, realizado por Lerralek y colaboradores en 1996, definió que las características particulares de los ovipositores están dadas por el integumento del hospedero más que por las relaciones filogenéticas que hayan entre los organismos. Es decir, organismos de la misma familia, pero con diferente tipo de hospedero, van a tener diferencias significativas en el ovipositor, mientras que organismos de distintas familias, pero con el mismo tipo de hospedero, van a tener ovipositores similares. En cuanto a ciclodia, nos vamos a centrar en organismos idiobiontes. Tienen diferentes morfologías en los huevos, amplia variación en el número de instares, no mayor a 5, disminución de locomoción en etapas prepupales y alto grado de especialización. En cuanto a mecanismos de selección de huésped, hay un proceso canonizado bien definido que empieza por la localización del hábitat y termina en el establecimiento efectivo del huésped. Los factores que influyen en la forma de decisión y comportamiento de un parasitoide son internos o intrínsecos y externos. Entre los externos vamos a incluir las señales ambientales de tipo físico y químico. Este es un concepto importante, el paradigma de detectabilidad, fiabilidad, y básicamente habla de que hay señales que son fácilmente detectables y hay otras señales que son muy confiables, pero en general la detectabilidad y confiabilidad de las señales son características inversamente proporcionales. Para solucionar el paradigma llega el aprendizaje asociativo como adaptación al estilo de vida parasitoide. Básicamente plantea que existen 3 tipos de respuestas a un estímulo: una respuesta innata, una respuesta por experiencia y una respuesta dada al aprendizaje asociativo. La respuesta por experiencia se llamará de condicionamiento alfa y la respuesta por aprendizaje asociativo de condicionamiento beta. Varían ligeramente. Lo que establece entonces el condicionamiento beta es una asociación de nuevos estímulos con una respuesta innata. Es decir, puedo asociar señales de muy buena detectabilidad pero baja confiabilidad con señales de baja detectabilidad pero alta confiabilidad. En cuanto a parasitoidismo de ootecas de arañas, encontramos muchas morfologías para los sacos de huevos. Factores como la cantidad de huevos, frecuencia de ovoposición, etc. van a depender de la especie y de caracteres externos e intrínsecos. El saco de huevos además propicia un clima estable y previene la desecación. Las barreras para evitar el ataque de parasitoides van a ser diferentes también en cuanto a parasitoides, en cuanto a organismos larva y organismos huevo. Los mecanismos de tipo celular que involucran procesos de encapsulación y melanización no se presentan en este tipo de organismos. Acá se van a optar por mecanismos como barreras externas y desarrollo de cuidado parental.
Se ha propuesto el saco de huevos como una adaptación como mecanismo de defensa ante parasitoides y predadores generalistas. Sin embargo, esto también surge como una presión de selección que favoreció el surgimiento de organismos muy especialistas. Hibbert en el 92 planteó los mecanismos de acuerdo a dos parámetros: sistemas de suspensión y capas y grosor. En cuanto a sistemas de suspensión, se encontró que se disminuye de forma en huevos con sistema de suspensión se disminuye de forma significativa el número de ataques y aumenta la tasa de supervivencia. En cuanto al grosor y capas del saco de huevos, cada capa cumple una función de defensa útil contra un tipo de parasitoide o predador generalista. Tenemos la capa externa de alta densidad y la capa floculante. Después, en el centro está la masa de huevo. El género Latrodectus, cuyos organismos son conocidos comúnmente como viudas negras, son de importancia médica, son un género cosmopolita, tienen un estilo de vida solitario, relativamente sedentario y una variación intraespecífica considerable en la estructura de su saco de huevo. En cuanto a depredadores y parasitoides, vemos ichneumónidos, mantíspedos y dípteros, y parasitoides microhimenópteros con su clasificación informal, familias Celionidae, Eulophidae y Euritomide. Género Pedobius, 3 reportes en Latrodectus 3 ingustatus y Latrodectus geometricus, uno en Colombia, el primer reporte de parasitoidismo en Latrodectus geometricus en Colombia. Philomena latrodecti de la familia Eurotomide tiene varios reportes, es un parásito ya mucho más asociado a lo que significa la especificidad sobre el género. Y finalmente Baeus, 2 reportes de la familia Celionidae. En cuanto a características comunes, todos los organismos de la tribu Aeni se especializan en huevos de arañas. Tienen un ovopositor hipodérmico, escasa nervación alar, y las hembras son ápteras. Escleritos meso y metasomales fusionados son amarillos y son muy pequeños. Igual pasa con Philomena latrodecti, que tiene un integumento abdominal liso, segmentación de las antenas disminuida, ovopositor ligeramente sobresaliente y el largo del abdomen y el tórax son similares. Es necesario hablar de las particularidades del Latrodectus geometricus en lo que refiere a las relaciones parasitoides. Es una especie cosmopolita y sinantrópica. El trabajo de Vetter y colaboradores en el 2012 recolectó 3.739 sacos de huevos, los disectó y solo el 1.98% fue atacado por parasitoides o predadores. A diferencia del Hesperus, que con 263 sacos, el 6.91% fue atacado. Triana y colaboradores en el 2012 recolectó 47 sacos y de 47 sacos evaluados, solo uno fue atacado, no por un parasitoide, sino por un depredador. Se ha hipotetizado que esto puede deberse a la diferencia en los caracteres morfológicos externos del saco de huevos en comparación con sacos de otros individuos de otras especies del género. Lo que vemos acá son unas espículas de sedas que además están interconectadas por estos lazos de seda, diferente a la superficie de un saco de huevos del Latrodectus hesperus. Particularidades de la superficie del saco de huevos del Latrodectus geometricus estarían evitando que parasitoides y depredadores pudieran alcanzar la masa de huevos. En conclusión, la información con respecto a semioquímica y mecanismos de elección de huésped es muy limitada, así como la información respecto a la biología, desarrollo y distribución de los organismos parasitoides. Y, por tanto, la información respecto a las dinámicas poblacionales también es muy limitada. A partir de la poca información, de todas formas, disponible, resultan evidentes los rasgos coevolutivos de hospederos y parasitoides. La investigación de este tema particular es valiosa para poder entender las dinámicas poblacionales de organismos que tienen un importante lugar en la cadena trófica de microecosistemas, como lo son los arácnidos depredadores generalistas.